Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Tamara y hoy les traigo un caso que es muy sorprendente, en el que las ganas de una madre por encontrar al verdadero asesino de su hija y las ganas de libertad de un hombre que estaba condenado por ese crimen dieron como resultado algo inédito para la investigación criminal. Este caso lo titulé "Liberen al asesino de mi hija", el homicidio de Angie Dodge. La protagonista de esta historia es Angie Dodge. Al momento que sucedieron los hechos tenía 18 años de edad. Vivía en la ciudad de Idaho Falls, en el estado de Idaho, en Estados Unidos. Ella trabajaba como estilista en un salón de belleza. Era la menor y la única mujer de 4 hijos que tuvo la señora Carol Dodge. Angie heredó de ella unos ojos azules, cabello rubio y también heredó un carácter que era muy fuerte y decidido. Sus amigos dicen que ella no aguantaba las tonterías de la gente y que era muy inteligente. En junio de 1996, Angie terminó con su novio y decidió mudarse a un apartamento sola. El día 13 de junio de 1996, Angie no fue al trabajo. Ese día no cumplió su turno de trabajo y sus amigas Julia y Tawny empezaron a llamarla, pero ella nunca contestó el teléfono. Decidieron ir al apartamento de Angie y empezaron a tocar el timbre, pero nadie abrió la puerta. Ellas decidieron entrar, vieron la sala, estaba vacía, no había nadie, pero cuando fueron al cuarto de Angie, le encontraron su cuerpo tirado en el piso. Angie estaba en el piso con la cabeza pegada a la pared. Estaba al lado de un colchón que tenía una sábana llena de sangre y ella estaba encima de una alfombra que también estaba llena de sangre. Tenía una cortada que le atravesaba la garganta y tenía más de 12 puñaladas en el cuerpo. Ella había sido violada y asesinada. No se veían rastros de que intentaron entrar a la fuerza, pero sí de que hubo un forcejeo en la casa. El forense concluyó que Angie había sido asesinada aproximadamente a las 11:15 de la mañana de ese jueves 13 de junio. Los policías se llevaron también las sábanas y la ropa de Angie para poder examinarla y pudieron recabar ADN del asesino. También pudieron obtener una muestra clara de semen del cuerpo de la víctima y la policía de Idaho Falls tenía la teoría de que había sido más de una persona que habían cometido este crimen. Los investigadores tomaron decenas de muestras de ADN de diferentes hombres, incluyendo de los que pertenecían al grupo Las Ratas del Río. Este es un grupo de adolescentes, de jóvenes que se reunían cerca del río todos los días a consumir alcohol y a pasar el rato. Pero ninguno de estos ADN coincidió con el encontrado en la escena del crimen. El departamento de policía de esta ciudad, que no estaba acostumbrado a llevar casos tan fuertes y tan complejos, estaba abrumado. Ya habían pasado 6 meses del asesinato de Angie Dodge y no había pistas. La frustración estaba comenzando a crecer. Carol, la mamá de Angie, estaba desesperada porque no obtenía respuesta de la policía y ella decidió no quedarse de brazos cruzados y salió a repartir volantes donde ofrecía una recompensa de $5,000 para quien diera pistas del asesinato de su hija. Lamentablemente esto no tuvo respuesta, así que ella decidió patrullar todas las noches hasta la mañana para preguntar a quienes estuvieran dispuestos a escucharla si sabían quién había sido el asesino de su hija. Carol solía ir a la comisaría de la policía local para preguntar qué estaban haciendo ellos para encontrar al asesino de su hija. Esto no siempre era bienvenido. Incluso algunos policías, en forma de broma, bautizaron la puerta trasera del edificio como la puerta de Carol, porque ella siempre aparecía por ahí. También habían muchos policías que se reían de ella, incluso también la llamaban la madre loca en duelo. Ella sabía esto, pero esto no paró a Carol. Ella seguía decidida a encontrar al asesino de su hija. En enero de 1997, 7 meses después del asesinato de Angie, Benjamin Hobbs fue arrestado por violar y amenazar con un cuchillo a una mujer.
A los policías les pareció que esto era muy similar a lo que había ocurrido con Angie Dodge. Además de que Benjamin Hobbs era oriundo de Idaho Falls y conocía muy bien a Angie. De esta manera él pasó a ser el primer sospechoso. La policía trató de armar un caso contra él y llamó para entrevistar a su mejor amigo de nombre Christopher Tapp. Él vivía en Idaho Falls, tenía 19 años y pertenecía al grupo de ratas del río que les nombré anteriormente. Christopher Tapp dijo que él no sabía nada, que no tenía ni idea de lo que estaban hablando. La policía, que primero estaba buscando información de Benjamin Hobbs, empezó a creer que ambos jóvenes estaban involucrados en el crimen. Christopher, que confiaba en la policía, decidió continuar cooperando. Este joven, en un transcurso de 3 semanas, fue interrogado 9 veces y sometido a la prueba del polígrafo 7 veces. Luego su abogado también declaró que él estuvo en un total de 100 horas bajo un intenso interrogatorio policial. Christopher siguió negando que tuviese conocimiento sobre lo que sucedió en el crimen, pero los policías siguieron insistiendo, hasta que Christopher decidió decir lo que él pensaba que los policías querían escuchar. Dijo que su amigo Benjamin Hobbs había sido el asesino de Angie Dodge. Luego de más pruebas del polígrafo y de más interrogatorios, y que incluso un detective lo amenazara con la cámara de gas, Christopher Tapp dijo que él estaba en el momento en el que Hobbs asesinó a Angie Dodge. Lo que no cuadraba para los investigadores es que ni el ADN de Christopher Tapp ni el de Benjamin Hobbs coincidían con el ADN que consiguieron en la escena del crimen. Por eso ellos pensaban que había una tercera persona que estaba involucrada. Tanto fue la presión policial que Christopher Tapp incriminó a otro amigo llamado Jeremy Sargir. Pero el ADN de esta tercera persona tampoco coincidían con lo que consiguieron en la escena del crimen. Por esta razón, ellos pensaron que Christopher estaba mintiendo. Después, Benjamin Hobbs y Jeremy Sargir fueron liberados, pero Christopher Tapp, a pesar de que no había evidencia física que lo uniera con la escena del crimen, fue acusado de violación y asesinato. El juicio comenzó en mayo de 1998. Christopher Tapp siempre mantuvo su inocencia. Él dijo que las declaraciones que habían dado fueron forzadas y que las pruebas de ADN demostraban que él era inocente. La defensa intentó que las declaraciones de Christopher no fueran tomadas como evidencia en el juicio, que tampoco fuera tomada en cuenta la declaración de una joven llamada Destiny Osborne, quien declaró que había escuchado a Christopher Tapp hablar sobre el asesinato en una fiesta. Luego ella se retractó y dijo que la policía la había obligado a decir esto. Tomó un poco más de 13 horas para que el jurado encontrara culpable a Christopher Tapp por asesinato en primer grado, violación y uso de arma letal en la comisión de un delito grave. Para sorpresa de muchos, la mamá de la víctima, Carol Dodge, salió enojadísima del tribunal porque ella decía que no había nada que vinculara al acusado con la escena del crimen y que el ADN que habían encontrado en el cuerpo de su hija no coincidía con el de esta persona. Ella creía lo que le dijeron los investigadores, que había una tercera persona, y ella estaba enojadísima porque Christopher no había delatado a esa persona. Casi 2 años después del asesinato de Angie Dodge, Christopher Tapp fue encerrado en prisión y el caso se estancó. Pero Carol Dodge estaba dispuesta a encontrar quién había sido la persona que había dejado el ADN en la escena del crimen. Mientras tanto, Christopher estaba encerrado en una cárcel de máxima seguridad. Sus abogados habían interpuesto algunas apelaciones, pero ninguna había tenido éxito. En 2009, después de una década del asesinato de Angie Dodge, gracias a los avances tecnológicos se pudo incluir el ADN encontrado en la escena del crimen en la base de datos nacionales de crímenes, pero lamentablemente no hubo coincidencia. Carol encontró una compañía en Florida que podía identificar la raza de una persona mediante la prueba de ADN. La policía decidió hacer esta prueba y había un 85% de probabilidades que la persona dueña del ADN encontrado en la escena del crimen fuera de raza blanca. Eso descartó muchas pistas, pero aún no era suficiente. Carol
dio con el doctor Greg Hampikian, uno de los expertos forenses de ADN más importantes del país. Él fundó el Proyecto Inocencia de Idaho, que se encarga de prevenir y corregir condenas erróneas. Hampikian ya estaba familiarizado con el caso porque años antes Christopher Tapp, desde prisión, le había enviado unas cartas rogándole que investigaran su condena. Hampikian decidió tomar este caso y era la primera vez en Estados Unidos que el familiar de una víctima trabajaba con una organización que se encargaba de demostrar la inocencia de un condenado. Con la ayuda del doctor Hampikian, Carol Dodge le pidió a la policía de Idaho Falls que realizara una prueba llamada ADN familiar. Después de 2 años de discusiones legales, la policía decidió no realizar esta prueba. Pero al doctor Hampikian se le ocurrió otra idea: colocar el ADN en la base de datos públicos que utilizan las compañías que buscan ancestros. Mientras tanto, Carol Dodge, quien estaba decidida en encontrar quién había dejado el ADN en la escena del crimen, no estaba lista para aceptar la inocencia de Christopher Tapp. Ella tenía muchos años pensando que él estaba involucrado con el crimen, aunque no había sido él quien había dejado el ADN. Pero todo esto cambió cuando ella se sentó a escuchar las cintas de grabación de los interrogatorios y se dio cuenta que los policías, cuando hacían las preguntas, ellos mismos se respondían. Carol se puso en contacto con expertos en confesiones falsas para poder entender lo que aparecía en las grabaciones. Es ahí cuando se concluyó que Christopher Tapp había sido engañado para dar testimonios falsos. Ahora Carol dudaba de que Christopher Tapp estaba relacionado con el asesinato de su hija, pero no podía estar segura. Entonces ella lo llamó, se comunicó por teléfono con él y en un tono fuerte le preguntó si él estaba involucrado con el asesinato. Christopher le respondió que él nunca estuvo ahí, que era inocente. Después de esto, Carol Dodge dijo públicamente que creía que Christopher Tapp, quien casi tenía 20 años detenido por el asesinato de su hija, era inocente. Los esfuerzos de Carol Dodge lograron que para el 2016 existieran muchas críticas sobre la condena de Christopher Tapp. Sus abogados interpusieron una apelación alegando que la confesión de Christopher había sido realizada por la presión de la policía. Después de esta apelación, el fiscal del condado, Daniel Clark, decidió ofrecer un acuerdo en el que Christopher Tapp saldría libre, pero todo quedaría en su expediente y cumpliría al menos 10 años de libertad condicional bajo palabra. Christopher, después de pensarlo, decidió no aceptar esta oferta porque él quería demostrar su inocencia. Luego, el fiscal decidió ofrecer otro acuerdo en el que Christopher Tapp saldría exonerado del cargo de violación, solo tendría el cargo de asesinato, pero como ya había cumplido más de 20 años en prisión, saldría libre. Con este acuerdo también, si encontraban a la persona culpable, el asesino de Angie, Christopher sería exonerado del cargo de asesinato. Christopher aceptó esta oferta. El día 22 de marzo del 2017 llevaron a Christopher al tribunal y le dieron la libertad. Él estaba muy feliz, pero sin embargo él seguía siendo un asesino convicto y la fiscalía se encargó de enfatizar que no había suficiente evidencia para demostrar que él era inocente. Pero Carol Dodge estaba decidida a encontrar esta evidencia para saber quién había asesinado a su hija y a la vez demostrar que Chris era inocente. A finales del 2018, la policía se unió con una experta en estudio del ADN, la doctora Cissy Moore, quien era muy reconocida y aparecía en muchos programas de televisión. Ella, por miedo a que las muestras ya estuvieran degradadas, rechazó este caso, pero Carol se contactó con ella y le rogó que le ayudara a conseguir al asesino de su hija. Ella decidió aceptar este caso y cuando colocó el ADN en una base de datos llamada GEDmatch, a pesar de su temor a que las muestras no sirvieran, dio resultado. La doctora Cissy Moore comenzó a armar redes genéticas y pudo realizar una lista de 6 personas que ella consideraban tenían relación con este ADN. Cuando la policía buscó a estas 6 personas, terminó descartándolas porque no estaban en el lugar donde sucedieron los hechos.
Sissi Moore estuvo muy consternada por eso, porque nunca le habían fallado sus estudios y volvió a examinar el árbol genealógico. Había algo que a ella le llamaba mucho la atención y era un matrimonio de esa familia que duró muy poco y ella no conseguía a la mujer de ese matrimonio, a la esposa. Entonces ella mandó a su secretaria a revisar en una biblioteca en Missouri y consiguió un obituario donde aparecía el nombre de la mujer. También aparecía en el nombre de sus hijos y de su nieto. Se dio cuenta allí que el hijo tenía el apellido de su padrastro. Cuando investigaron a esta persona de apellido Dripps, se dieron cuenta que esa persona en 1996 vivía en Idaho Falls, incluso vivía frente a la casa de Angie. Este hombre se llamaba Brian Dripps e incluso esta persona fue entrevistada 5 días después del homicidio de Angie. Actualmente él vivía a 5 horas de Idaho Falls. En mayo del 2019, la policía realizó un operativo para conseguir el ADN de esta persona. Los policías lo siguieron hasta que en una ocasión él lanzó una colilla de cigarro por la ventana. La policía la pudo agarrar y la examinó con las pruebas de ADN que habían encontrado en la escena del crimen. Después de más de 20 años y de 100 pruebas de ADN, pudieron dar con una coincidencia. El departamento de policía coordinó un operativo para arrestar a esta persona. Finalmente fue arrestado y después de 5 horas de interrogatorio, él confesó haber violado y asesinado a Angie Dodge. Dijo que esto lo realizó estando solo. Fue imputado esa misma noche y su juicio se realizará en junio del 2021. En caso de ser condenado, se enfrenta a la pena de muerte. Luego el jefe de la policía se comunicó con Carol Dodge para darle la noticia que había encontrado un sospechoso. Cuando le dijeron el nombre, que era Brian Dripps, ella pensó que esto era una broma de mal gusto, porque ella años atrás le había rogado a la policía que investigaran a esta persona. La policía le había dicho que los dejara tranquilos, que los dejara hacer su trabajo. Incluso ella había seguido a esta persona después de que enterraron a Angie y se había quedado frente a su casa porque ella sospechaba que este era el asesino. En ese momento, Carol estaba muy enojada con la policía. Esta nueva evidencia llevó a que el equipo legal de Christopher Tapp pidiera la exoneración del cargo de asesinato. Recuerden que él todavía tenía este cargo. En julio del 2019, Christopher Tapp, después de que pasó la mitad de su vida en prisión, fue declarado inocente. Christopher Tapp declaró que estaba muy agradecido por lo que habían hecho todos por él, especialmente por lo que hizo Carol Dodge, que se convirtió en una segunda madre para él, que si no fuese por su impulso y por su dedicación, él nunca hubiese podido demostrar que es inocente. Por su parte, Carol declaró que su búsqueda, su lucha era por encontrar justicia para su hija y que en cada lugar que ella iba siempre le levantaban un obstáculo. Ella textualmente dijo, en todas partes alguien me decía no puedes hacer eso. Yo dije simplemente apártese y míreme hacerlo. Christopher Tapp demandó a la ciudad de Idaho Falls por $2.500 por cada día que él estuvo en prisión. Y como estuvo 20 años en prisión, serían un total de $18.250.000. Carol Dodge inició un proyecto de recaudación de fondos llamado Fight for Hope, que busca recaudar fondos para solucionar casos criminales en Estados Unidos. Entre el año 1998 y el 2008 hubo un estimado de 185.000 casos de homicidios que aún no han sido resueltos. Este caso es bien emblemático porque por primera vez la madre de una víctima pide por la libertad del condenado por el asesinato de su hija. Es de admirar la dedicación que puso esta madre para encontrar al verdadero culpable por el asesinato de su hija. Duró 20 años en este proceso, pero demostró que la perseverancia da frutos. Si les pareció interesante este episodio, recuerden darle like, suscribirse. Les voy a dejar por acá el Instagram del canal para que me sigan y por acá les voy a dejar 2 videos que están bien interesantes. Espero verlos muy pronto. Bye bye.